Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este video donde exploraremos juntos las profundas verdades y la sabiduría eterna contenida en Proverbios capítulo 14. Antes de sumergirnos en esta maravillosa porción de la palabra de Dios, les pido que se tomen un momento para suscribirse a este canal y activar las notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros videos llenos de inspiración y enseñanzas bíblicas. Además, les invito a que compartan este video con aquellos que puedan necesitar escuchar este mensaje de esperanza y sabiduría. Ahora, cerremos nuestros ojos por un momento y pidamos la guía del Espíritu Santo mientras nos disponemos a explorar estas verdades eternas. Proverbios 14 es un capítulo rico en sabiduría práctica, lleno de contrastes entre la necedad y la prudencia, entre el camino de los justos y el de los malvados. Cada versículo es como una joya preciosa que, al examinarla cuidadosamente, revela profundidades de entendimiento sobre la vida, las relaciones y nuestra conexión con Dios. Comencemos con el primer versículo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Este proverbio nos invita a reflexionar sobre el poder que tenemos para construir o destruir nuestros hogares y, por extensión, nuestras vidas. La imagen de la mujer sabia que edifica su casa nos recuerda a personajes bíblicos como Abigail, cuya sabiduría no solo salvó su hogar, sino que también evitó que el rey David cometiera un grave error. En 1 Samuel capítulo 25, vemos cómo Abigail, con prudencia y humildad, intercedió ante David para evitar un derramamiento de sangre causado por la necedad de su esposo Nabal. La sabiduría de Abigail no solo se manifestó en sus palabras elocuentes, sino también en sus acciones oportunas. Ella tomó la iniciativa de preparar provisiones para David y sus hombres, demostrando generosidad y previsión. Su acción nos enseña que la verdadera sabiduría no se queda en meras palabras, sino que se traduce en acciones concretas que edifican y restauran. Por otro lado, la mujer necia que derriba su casa con sus propias manos nos recuerda la importancia de nuestras decisiones diarias. Cada palabra áspera, cada acto de egoísmo, cada momento de descuido puede ser como un golpe que debilita los cimientos de nuestro hogar. Pensemos en cómo nuestras acciones y palabras afectan a quienes nos rodean. ¿Estamos edificando o derribando? En nuestra sociedad actual, donde las estadísticas muestran un aumento en las tasas de divorcio y familias disfuncionales, este proverbio cobra una relevancia especial. Según datos recientes, en muchos países, casi el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Estas cifras nos hacen reflexionar sobre la urgente necesidad de sabiduría en nuestros hogares. Continuando con el versículo 2, leemos: El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Este versículo nos presenta un contraste claro entre dos caminos de vida. El temor a Jehová mencionado aquí no se refiere a un miedo paralizante, sino a una reverencia profunda y un respeto amoroso hacia Dios. Este temor del Señor es el principio de la sabiduría, como nos recuerda Proverbios 9, versículo 10. Pensemos en la vida del rey David, un hombre descrito como conforme al corazón de Dios. A pesar de sus errores, David mantuvo un temor reverente hacia Dios que se reflejaba en su deseo constante de agradar al Señor y buscar su voluntad. En los Salmos, vemos cómo David expresa repetidamente su amor y temor a Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Salmo 19, versículo 9. Por otro lado, los caminos pervertidos mencionados en este versículo no se refieren solo a actos de inmoralidad flagrante, sino a cualquier desviación del camino recto de Dios. Esto incluye la arrogancia espiritual, la autosuficiencia y la indiferencia hacia las cosas de Dios. En nuestra sociedad actual, vemos cómo muchos menosprecian a Dios, relegando la fe a un segundo plano, o considerándola irrelevante para la vida moderna. El versículo 3 nos dice: En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Aquí, la palabra de Dios nos advierte sobre el poder de nuestras palabras. La vara de la soberbia en la boca del necio
sugiere que sus palabras arrogantes y descuidadas pueden causar daño, tanto a sí mismo como a los demás. En contraste, los labios de los sabios son una fuente de protección y bendición. Este proverbio nos recuerda la importancia de controlar nuestra lengua, un tema que se repite a lo largo de las Escrituras. Santiago, en su epístola, dedica gran parte del capítulo 3 a hablar sobre el poder de la lengua, comparándola con un pequeño timón que puede dirigir un gran barco o con una chispa que puede incendiar un bosque entero. En nuestro mundo actual, donde las redes sociales y la comunicación instantánea amplifican el alcance de nuestras palabras, este proverbio adquiere una nueva dimensión. Cada publicación, cada comentario, cada mensaje que enviamos tiene el potencial de edificar o destruir. ¿Estamos usando nuestras palabras con sabiduría? ¿Somos conscientes del impacto que pueden tener nuestras expresiones en la vida de los demás? El versículo 4 nos presenta una verdad práctica. Sin bueyes, el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Este proverbio nos habla de la importancia del trabajo diligente y la buena administración de nuestros recursos. Los bueyes, en tiempos bíblicos, eran esenciales para la agricultura y representaban una inversión significativa para un agricultor. Sin embargo, esta inversión y el trabajo duro, asociado con el cuidado de los bueyes, producían una cosecha abundante. En nuestra vida moderna, podemos aplicar este principio de múltiples maneras. Puede referirse a la importancia de invertir en educación, en herramientas para nuestro trabajo o en el desarrollo de nuestras habilidades. También nos recuerda que el éxito y la abundancia generalmente no llegan sin esfuerzo y planificación. Pensemos en la vida de José en Egipto. Su diligencia y sabiduría en la administración de los recursos durante los años de abundancia permitieron que Egipto sobreviviera a los años de escasez. José no solo trabajó duro, sino que también planificó sabiamente, demostrando que la verdadera prosperidad viene de una combinación de esfuerzo, sabiduría y la bendición de Dios. En nuestro contexto actual, donde muchas personas buscan el éxito rápido y fácil, este proverbio nos desafía a valorar el trabajo duro y la planificación a largo plazo. Las estadísticas muestran que la mayoría de las empresas exitosas no alcanzaron el éxito de la noche a la mañana, sino a través de años de trabajo constante y adaptación. Este principio se aplica no solo a los negocios, sino a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestro crecimiento espiritual. El versículo 5 nos presenta un contraste entre la verdad y la mentira. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. La integridad en nuestras palabras y acciones es un tema recurrente en las Escrituras. Dios es un Dios de verdad, y como sus hijos estamos llamados a reflejar su carácter en nuestra vida diaria. Pensemos en la vida de Daniel, un hombre conocido por su integridad inquebrantable. Incluso sus enemigos reconocían que no podían encontrar falta en él, excepto en lo relacionado con su fe en Dios. La fidelidad de Daniel a la verdad, incluso cuando enfrentaba la amenaza de muerte en el foso de los leones, es un testimonio poderoso de lo que significa ser un testigo verdadero. En nuestra sociedad actual, donde las noticias falsas y la desinformación se propagan rápidamente, este proverbio nos desafía a ser defensores de la verdad. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luz en un mundo de oscuridad, y parte de eso implica ser conocidos por nuestra integridad y honestidad en todas nuestras interacciones. El versículo 6 nos presenta una verdad profunda. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Este versículo nos recuerda que la actitud con la que buscamos la sabiduría es crucial. El escarnecedor, que se acerca a la sabiduría con arrogancia y desprecio, nunca la encontrará verdaderamente. En contraste, aquel que se acerca con humildad y un corazón abierto, encontrará que la sabiduría es accesible. Esta verdad se refleja en la vida de Salomón. Cuando Dios le ofreció concederle lo que pidiera, Salomón, reconociendo su necesidad de guía divina, pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Su humildad y su deseo sincero de sabiduría
agradaron a Dios, quien no solo le concedió sabiduría sin igual, sino también riquezas y honor. En nuestro mundo actual, donde la información está al alcance de nuestros dedos, este proverbio nos recuerda que el conocimiento no es lo mismo que la sabiduría. La verdadera sabiduría comienza con la humildad y el temor de Dios. No importa cuántos libros leamos o cuánta información acumulemos, si no nos acercamos con un corazón humilde y receptivo, no encontraremos la verdadera sabiduría que transforma vidas. Queridos hermanos y hermanas, mientras reflexionamos sobre estos primeros versículos de Proverbios 14, les invito a hacer una pausa y considerar cómo estas verdades se aplican a su vida. ¿Están edificando o derribando con sus acciones y palabras? ¿Están caminando en el temor del Señor o menospreciando sus caminos? ¿Están usando sus palabras para bendecir o para herir? ¿Están valorando el trabajo diligente y la buena administración de sus recursos? ¿Son conocidos por su integridad y honestidad? ¿Se están acercando a la sabiduría de Dios con humildad y un corazón abierto? Estas preguntas nos desafían a examinar nuestro corazón y nuestras acciones a la luz de la palabra de Dios. Recuerden, no estamos solos en este viaje. Jesús nos prometió que si alguno de nosotros carece de sabiduría, puede pedirla a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Antes de continuar con nuestro estudio, les animo nuevamente a que se suscriban a este canal y activen las notificaciones si aún no lo han hecho. Sus comentarios y testimonios son una fuente de aliento para toda nuestra comunidad, así que no duden en compartir cómo Dios está obrando en sus vidas a través de su palabra. Continuemos explorando las profundas verdades que Dios nos revela en Proverbios capítulo 14. Recordemos que cada versículo es como una lámpara que ilumina nuestro camino, guiándonos hacia una vida de sabiduría y temor del Señor. El versículo 7 nos advierte: «Déjate de la presencia del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia». Este proverbio nos recuerda la importancia de elegir sabiamente nuestras compañías y las fuentes de las que obtenemos consejo. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados por información y opiniones, este versículo adquiere una relevancia especial. Pensemos en la vida de Roboam, el hijo de Salomón. Cuando ascendió al trono, tuvo que decidir entre seguir el consejo de los ancianos experimentados o el de sus jóvenes amigos. Lamentablemente, Roboam eligió escuchar a los necios, lo que resultó en la división del reino. Esta historia nos enseña que las consecuencias de rodearnos de consejos necios pueden ser devastadoras, no solo para nosotros, sino también para quienes dependen de nuestras decisiones. En nuestra era digital, donde las redes sociales y los medios de comunicación pueden amplificar voces sin sabiduría, este proverbio nos desafía a ser selectivos con lo que permitimos que influya en nuestro pensamiento. Las estadísticas muestran que pasamos en promedio más de 2 horas al día en redes sociales. ¿Cuánto de ese tiempo estamos expuestos a la necedad en lugar de buscar la sabiduría? El versículo 8 nos dice: «La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño». Aquí, la palabra de Dios nos invita a la autorreflexión y al autoconocimiento. El prudente no solo acumula conocimiento, sino que entiende cómo aplicarlo a su propia vida y circunstancias. Este versículo nos recuerda la importancia de la introspección y la honestidad con nosotros mismos. En la vida de David, vemos momentos de profunda autorreflexión, como cuando el profeta Natán lo confrontó con su pecado. David no se engañó a sí mismo, sino que reconoció su falta y se arrepintió sinceramente. Su salmo de arrepentimiento, el Salmo 51, es un testimonio poderoso de lo que significa entender verdaderamente nuestro camino ante Dios. En contraste, la indiscreción de los necios es engaño. ¿Cuántas veces nos encontramos justificando nuestras acciones equivocadas o negando nuestras faltas? Este autoengaño es peligroso porque nos impide crecer y cambiar. En nuestra sociedad actual, donde el relativismo moral a menudo prevalece, este proverbio nos llama a anclarnos en la verdad absoluta de Dios y a examinarnos honestamente a la luz de su palabra.
El versículo 9 nos presenta una verdad sorprendente. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Este versículo revela una diferencia fundamental en la actitud hacia el pecado. Los necios toman el pecado a la ligera, incluso lo celebran, sin comprender sus consecuencias devastadoras. Por otro lado, los rectos entienden la seriedad del pecado y buscan la reconciliación y la restauración. Pensemos en la parábola del hijo pródigo que Jesús nos cuenta en Lucas capítulo 15. El hijo menor inicialmente se burló del pecado, despilfarrando su herencia en una vida disoluta. Sin embargo, cuando llegó al fondo, reconoció la gravedad de sus acciones y buscó la reconciliación con su padre. La actitud del padre, llena de buena voluntad y perdón, refleja el corazón de Dios hacia los pecadores arrepentidos. En nuestra cultura actual, donde el pecado a menudo se disfraza de libertad o se justifica como una elección personal, este proverbio nos desafía a mantener una perspectiva bíblica. No podemos tomar el pecado a la ligera, pero tampoco debemos caer en la condenación. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a odiar el pecado, pero amar al pecador, extendiendo la misma gracia y buena voluntad que hemos recibido de Dios. El versículo 10 nos ofrece una perspectiva única sobre las experiencias personales. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entrometerá en su alegría. Este proverbio nos recuerda que cada persona tiene experiencias internas que los demás no pueden comprender completamente. Hay profundidades de dolor y alturas de alegría que son únicas para cada individuo. Esta verdad nos llama a la empatía y la compasión. Pensemos en Job y sus amigos. Aunque sus amigos vinieron con buenas intenciones, no pudieron comprender verdaderamente la profundidad del sufrimiento de Job. Sus intentos de explicar o resolver su situación a menudo causaron más dolor que consuelo. Este proverbio nos enseña a acercarnos a los demás con humildad, reconociendo que no podemos entender completamente su experiencia interna. En nuestro mundo actual, donde las redes sociales a menudo presentan una visión superficial de la vida de los demás, este proverbio nos recuerda que hay mucho más en la experiencia humana de lo que podemos ver desde fuera. Nos desafía a ser más comprensivos y menos juiciosos, reconociendo que cada persona lleva cargas y alegrías que no siempre son evidentes. El versículo 11 nos presenta un contraste poderoso. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Este proverbio nos recuerda que, aunque los impíos puedan parecer prósperos por un tiempo, su éxito es temporal y frágil. En contraste, la vida de los rectos, aunque pueda parecer modesta, como una tienda, tiene la promesa de florecer y perdurar. Esta verdad se ilustra en la vida de muchos personajes bíblicos. Pensemos en la diferencia entre el rey Saúl y el rey David. Saúl, aunque comenzó con promesa, vio su casa, su reinado y legado, asolada debido a su desobediencia y orgullo. David, por otro lado, a pesar de sus errores, mantuvo un corazón recto ante Dios y vio su tienda florecer en un reino duradero y en la promesa del Mesías que vendría de su linaje. En nuestra sociedad actual, donde el éxito a menudo se mide en términos materiales y de influencia a corto plazo, este proverbio nos desafía a tener una perspectiva eterna. Nos recuerda que lo que realmente importa no es la grandeza de nuestra casa en este mundo, sino la rectitud de nuestro corazón ante Dios. El versículo 12 nos presenta una advertencia crucial. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este proverbio nos alerta sobre el peligro del autoengaño y la importancia de basar nuestras decisiones en la sabiduría de Dios en lugar de en nuestro propio entendimiento limitado. Esta verdad se refleja trágicamente en la vida del rey Sedequías, el último rey de Judá antes del exilio babilónico. A pesar de las repetidas advertencias del profeta Jeremías, Sedequías siguió un camino que le parecía correcto, confiando en alianzas políticas y en su propio juicio en lugar de confiar en Dios. El resultado fue desastroso, llevando a la caída de Jerusalén y al exilio del pueblo. En nuestro mundo actual, donde el relativismo moral y la idea de que cada uno tiene su verdad son predominantes,
Este proverbio es más relevante que nunca. Nos recuerda que necesitamos una brújula moral externa a nosotros mismos, anclada en la verdad eterna de Dios. Las estadísticas muestran un aumento en problemas de salud mental, adicciones y crisis de identidad en sociedades que han abandonado los valores morales absolutos. Este proverbio nos llama a volver a la palabra de Dios como nuestra guía infalible. El versículo 13 nos ofrece una perspectiva profunda sobre la complejidad de las emociones humanas. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Este proverbio nos recuerda que la vida humana es una mezcla de alegrías y tristezas, y que incluso en nuestros momentos más felices puede haber un trasfondo de dolor o preocupación. Pensemos en la vida de Hannah, la madre de Samuel. Incluso en los momentos de celebración en el templo, su corazón estaba afligido por su esterilidad. Sin embargo, fue en medio de esta mezcla de emociones que Hannah se acercó a Dios con una oración sincera, lo que eventualmente llevó a la concepción de Samuel. Este proverbio nos invita a una comprensión más profunda y compasiva de las experiencias humanas. En nuestra cultura actual, donde a menudo se promueve una búsqueda incesante de la felicidad y se evita el dolor a toda costa, este versículo nos recuerda que es normal y humano experimentar una gama completa de emociones. Nos anima a buscar a Dios tanto en nuestros momentos de alegría como en nuestros momentos de dolor. El versículo 14 nos presenta una verdad sobre las consecuencias de nuestras acciones. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Este proverbio nos enseña que nuestras elecciones y acciones tienen consecuencias duraderas, tanto para bien como para mal. La vida de Sansón ilustra vívidamente la primera parte de este proverbio. A pesar de su fuerza física y su llamado divino, Sansón siguió repetidamente el camino de la necedad, persiguiendo sus deseos egoístas. Al final, se encontró hastiado, ciego y cautivo, cosechando las amargas consecuencias de sus elecciones. Por otro lado, podemos pensar en la vida de Ruth como un ejemplo del hombre de bien que está contento con su camino. Ruth eligió el camino de la lealtad, el amor y la fe, aun cuando eso significaba dejar su tierra natal. Su decisión no solo la llevó a encontrar satisfacción y propósito, sino que también la colocó en el linaje del Mesías. En nuestra sociedad actual, donde la gratificación instantánea y las soluciones rápidas son muy buscadas, este proverbio nos recuerda la importancia de tomar decisiones sabias y considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Nos desafía a vivir de una manera que no solo nos traiga satisfacción momentánea, sino contentamiento duradero. Queridos hermanos y hermanas, mientras reflexionamos sobre estos versículos de Proverbios 14, les invito a considerar cómo estas verdades se aplican a su vida diaria. ¿Están siendo cuidadosos con las influencias que permiten en su vida? ¿Están practicando la autorreflexión honesta? ¿Cómo están manejando el pecado en su vida y en su comunidad? ¿Están mostrando empatía hacia los demás, reconociendo que cada uno tiene luchas internas que no podemos ver completamente? ¿Están construyendo sus vidas sobre la rectitud, confiando en la promesa de Dios de que florecerán? ¿Están buscando la guía de Dios en sus decisiones, en lugar de confiar solamente en su propio entendimiento? ¿Cómo están manejando la mezcla de alegrías y tristezas en su vida? ¿Están eligiendo un camino que los llevará al contentamiento duradero? Estas preguntas nos desafían a examinar nuestros corazones y nuestras vidas a la luz de la sabiduría de Dios. Recuerden, no estamos llamados a vivir esta vida solos. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nos ha dado su Espíritu Santo como guía y consolador. Antes de continuar con nuestro estudio, les animo una vez más a que se suscriban a este canal y activen las notificaciones si aún no lo han hecho. Sus comentarios y testimonios son una fuente de inspiración para toda nuestra comunidad, así que no duden en compartir cómo Dios está obrando en sus vidas a través de su palabra. Nos encontramos en la recta final de nuestro estudio sobre Proverbios capítulo 14. Que el Espíritu Santo continúe abriendo nuestros corazones y mentes para recibir estas verdades eternas que tienen el poder de transformar nuestras vidas.
El versículo 15 nos presenta un contraste entre la credulidad y la prudencia. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Este proverbio nos advierte sobre el peligro de la ingenuidad y la importancia de discernir cuidadosamente la información que recibimos y las decisiones que tomamos. En la vida de Gedeón, vemos un ejemplo de cómo Dios honra a aquellos que miran bien sus pasos. Cuando Dios llamó a Gedeón para liberar a Israel, él no se precipitó ciegamente a la batalla. En cambio, pidió señales a Dios para confirmar su llamado y luego siguió cuidadosamente las instrucciones divinas, aunque parecieran ilógicas desde una perspectiva humana. En nuestra era de fake news y desinformación rampante, este proverbio adquiere una relevancia especial. Estudios recientes muestran que las noticias falsas se propagan 6 veces más rápido que las verdaderas en las redes sociales. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser avisados, a verificar la información que recibimos y a basar nuestras decisiones en la verdad de Dios, no en rumores o emociones pasajeras. El versículo 16 nos ofrece otra comparación entre el sabio y el necio. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Este proverbio nos recuerda que el verdadero sabio reconoce el peligro del pecado y toma medidas para evitarlo, mientras que el necio, en su arrogancia, se expone imprudentemente al peligro. La vida de José es un excelente ejemplo de un hombre sabio que temía y se apartaba del mal. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, José no solo resistió, sino que literalmente huyó de la situación, reconociendo el peligro y eligiendo la integridad sobre la gratificación momentánea. En nuestra sociedad actual, donde a menudo se glorifica el comportamiento arriesgado y se ridiculiza la precaución moral, este proverbio nos desafía a nadar contra la corriente. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en exponernos temerariamente al peligro moral, sino en tener el coraje de mantenernos firmes en nuestros principios y apartarnos del mal. El versículo 17 nos advierte sobre los peligros de la ira descontrolada. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Este proverbio nos enseña que la ira impulsiva a menudo conduce a acciones necias y dañinas, mientras que la maldad deliberada genera rechazo y aislamiento. Pensemos en la vida del rey Saúl. Su tendencia a la ira impulsiva lo llevó a cometer actos irracionales, como intentar matar a David en repetidas ocasiones, lo que eventualmente contribuyó a su caída. Por otro lado, la paciencia y el autocontrol de David, incluso cuando tuvo oportunidades de vengarse de Saúl, le ganaron el respeto y la lealtad del pueblo. En nuestro mundo actual, donde los estallidos de ira en las redes sociales o en el tráfico son comunes, este proverbio nos llama a cultivar el fruto del espíritu de dominio propio. Las estadísticas muestran un aumento en los incidentes de violencia relacionados con la ira, lo que subraya la importancia de este consejo bíblico. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, como nos recuerda Santiago en su epístola. El versículo 18 nos presenta otra comparación entre los simples y los prudentes. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Este proverbio nos recuerda que nuestras elecciones y actitudes tienen consecuencias duraderas. Los que eligen permanecer en la ignorancia o la necedad cosechan los frutos amargos de sus decisiones, mientras que aquellos que buscan activamente la sabiduría son recompensados con una vida rica en entendimiento y discernimiento. La vida de Salomón ilustra vívidamente ambos lados de este proverbio. Al principio de su reinado, Salomón reconoció su necesidad de sabiduría y la pidió a Dios, lo que resultó en un reinado de incomparable sabiduría y prosperidad. Sin embargo, en sus últimos años, Salomón se alejó de la sabiduría de Dios y heredó las consecuencias de su necedad, lo que llevó a la división del reino después de su muerte. En nuestra era de información abundante, pero sabiduría escasa, este proverbio nos desafía a no contentarnos con el conocimiento superficial, sino a buscar activamente la verdadera sabiduría que viene de Dios.
nos recuerda que la sabiduría no es algo que simplemente nos sucede, sino algo que debemos perseguir y cultivar diligentemente. El versículo 19 nos ofrece una perspectiva eterna. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Este proverbio nos recuerda que, aunque en el presente pueda parecer que los malvados prosperan, llegará el día en que la justicia de Dios prevalecerá y se invertirán los papeles. Esta verdad se refleja en la parábola del rico y Lázaro que Jesús contó. En vida, el rico disfrutaba de lujos mientras ignoraba al pobre Lázaro en su puerta. Pero después de la muerte, sus posiciones se invirtieron dramáticamente. Esta parábola, al igual que este proverbio, nos recuerda que debemos vivir con una perspectiva eterna, reconociendo que nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias eternas. En nuestra sociedad actual, donde a menudo parece que la injusticia y la maldad quedan impunes, este proverbio nos ofrece esperanza y nos llama a la perseverancia en hacer el bien. Nos recuerda que Dios es el juez justo y que al final su justicia prevalecerá. El versículo 20 nos presenta una triste realidad de la condición humana. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Este proverbio no está aprobando esta actitud, sino señalando una tendencia común en la sociedad humana: la propensión a valorar a las personas basándose en su estatus económico en lugar de su carácter. Jesús abordó directamente esta actitud en sus enseñanzas, advirtiendo contra el favoritismo y llamando a sus seguidores a amar y servir a todos, independientemente de su estatus social o económico. La iglesia primitiva, como vemos en el libro de los Hechos, se esforzó por crear una comunidad donde las distinciones de clase no tuvieran lugar, cuidando de los pobres y compartiendo sus recursos. En nuestro mundo actual, donde la desigualdad económica está en aumento, este proverbio nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia los demás. ¿Estamos mostrando favoritismo basado en la riqueza o el estatus? ¿O estamos viendo y valorando a cada persona como alguien creado a imagen de Dios, digno de amor y respeto? El versículo 21 nos ofrece una advertencia y una promesa: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Este proverbio nos recuerda la importancia de tratar a todos con dignidad y compasión, especialmente a los menos afortunados. La vida de Buz, como se narra en el libro de Ruth, es un hermoso ejemplo de alguien que mostró misericordia a los pobres. Su generosidad y compasión hacia Ruth, una viuda extranjera y pobre, no solo trajo bendición a su propia vida, sino que lo colocó en el linaje del Mesías. En nuestra sociedad actual, donde el individualismo y la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás son comunes, este proverbio nos desafía a cultivar un corazón de compasión y a actuar con misericordia hacia los necesitados. Las estadísticas muestran que la pobreza y la desigualdad siguen siendo problemas importantes en todo el mundo. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser sus manos y pies, extendiendo su amor y compasión a los marginados y necesitados. El versículo 22 nos presenta un contraste entre el bien y el mal. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Este proverbio nos recuerda que nuestros pensamientos e intenciones son importantes, no solo nuestras acciones externas. Pensemos en la vida de Nehemías. Cuando escuchó sobre la difícil situación de Jerusalén, sus pensamientos se dirigieron inmediatamente hacia cómo podía ayudar y hacer el bien. Estos pensamientos lo llevaron a la acción, resultando en la reconstrucción de los muros de Jerusalén y la restauración de la comunidad. En nuestra era digital, donde estamos constantemente bombardeados con información y estímulos, este proverbio nos desafía a ser intencionales con nuestros pensamientos. Nos recuerda la importancia de renovar nuestra mente, como nos exhorta Pablo en Romanos 12, versículo 2, y de fijar nuestros pensamientos en lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de alabanza, como nos instruye en Filipenses 4, versículo 8. El versículo 23 nos ofrece una lección práctica sobre el trabajo y las palabras.
En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Este proverbio nos recuerda el valor del trabajo diligente y nos advierte contra la charla ociosa que no produce nada de valor. La vida del apóstol Pablo ilustra perfectamente este principio. A pesar de su importante ministerio, Pablo trabajaba como fabricante de tiendas para mantenerse y no ser una carga para las iglesias. Su ejemplo nos enseña que el trabajo duro y la productividad son valores cristianos importantes. En nuestra cultura actual, donde las redes sociales pueden fomentar la charla sin sentido y la procrastinación, este proverbio nos desafía a ser productivos y a usar nuestras palabras sabiamente. Nos recuerda que nuestro tiempo y nuestras palabras son recursos valiosos que debemos utilizar de manera que honren a Dios y beneficien a los demás. El versículo 24 nos presenta una observación sobre la riqueza y la necedad. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Este proverbio no está glorificando la riqueza en sí misma, sino señalando que la sabiduría a menudo conduce a la prosperidad, mientras que la necedad, incluso con riquezas, sigue siendo necedad. Pensemos en la parábola de los talentos que Jesús contó. Los siervos que usaron sabiamente lo que se les confió fueron recompensados con más, mientras que el que enterró su talento por miedo y necedad perdió incluso lo que tenía. Esta parábola, al igual que este proverbio, nos enseña que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la sabiduría para usar bien lo que Dios nos ha confiado. En nuestra sociedad materialista, donde el éxito a menudo se mide únicamente en términos financieros, este proverbio nos recuerda que la verdadera corona es la sabiduría que viene de Dios. Nos desafía a buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que Él proveerá para nuestras necesidades. Queridos hermanos y hermanas, mientras concluimos nuestro estudio de Proverbios 14, les invito a reflexionar sobre cómo estas verdades pueden transformar su vida diaria. ¿Están siendo cuidadosos y discernientes con la información que reciben? ¿Están cultivando el dominio propio y evitando la ira impulsiva? ¿Están buscando activamente la sabiduría de Dios? ¿Cómo están tratando a los menos afortunados en su comunidad? ¿Están siendo intencionales con sus pensamientos y palabras? ¿Están valorando el trabajo diligente y usando sabiamente los recursos que Dios les ha confiado? Estas preguntas nos desafían a vivir vidas que reflejen la sabiduría de Dios en cada área. Recuerden, no estamos llamados a vivir esta vida en nuestras propias fuerzas. Jesús nos prometió que si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto. Confiemos en su poder y gracia mientras buscamos vivir vidas de sabiduría y amor. Antes de concluir, les animo una vez más a que se suscriban a este canal y activen las notificaciones si aún no lo han hecho. Sus comentarios y testimonios son una fuente de aliento para toda nuestra comunidad, así que no duden en compartir cómo Dios está obrando en sus vidas a través de su palabra. Compartan este video con aquellos que puedan necesitar escuchar estas verdades eternas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que la sabiduría de Dios guíe cada paso de su camino y que su luz brille a través de sus vidas, llevando esperanza y verdad a un mundo que tanto lo necesita. Hasta nuestro próximo encuentro en la palabra de Dios, que Él los bendiga y los guarde. Amén.